Buenos días. Voy a hacer una presentación de 25 minutos. Quiero agradecer a María Jara por invitarme a este evento. Voy a hablar de un tema del cual se podría hablar todo el día, pero voy a tratar de resumirlo. Quiero mostrar un concepto que se llama entropía y cómo se relaciona con las externalidades negativas que hay en el transporte público en carretera. Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Las externalidades negativas en transporte por lo general son los accidentes, la congestión, la contaminación, el ruido, la vibración, el efecto barrera y la intrusión visual. Los países en desarrollo solo se preocupan por las de abajo y los países desarrollados se preocupan por todas. Nosotros vamos a centrarnos en congestión, contaminación, accidentes. La entropía es un concepto de la termodinámica que dice que cuando aumenta su valor crece la ineficacia del sistema. Es decir, cuando aumenta el desorden en un sistema se reduce la efectividad de lo que uno quiere hacer. En ambientes con mucha entropía, uno quiere hacer algo que se hizo en otro país y resultó bien y resulta que no tenemos el mismo efecto, o inclusive podríamos tener el efecto contrario. Queremos bajar los accidentes y aumenta. Llevado a un ejemplo práctico, el combustible, grupo de partículas desordenadas, si nosotros le aplicamos algún trabajo, en este caso un efecto magnético, las micropartículas se ordenan y el combustible tiene una excelente combustión. Ese es un ejemplo de cómo se trata de bajar la entropía haciendo algo para luego ser más eficiente. Eso llevado a los accidentes también tiene un sentido. Si nosotros vemos todo lo que hacen los países del primer mundo para bajar la cantidad de accidentes, de muertos, de heridos, de personas con discapacidad, vamos a ver que hay una lista enorme de medidas que ya han dado éxito. Y si ustedes le preguntan a un experto internacional, les va a decir: señores, no inventen la rueda. Esto que nosotros hemos hecho nos ha funcionado y ustedes tienen que aplicarlo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos, digamos, baja entropía, eso que ellos dicen es cierto. Uno aplica algo y funciona. Cuando la entropía es media, los resultados o la efectividad baja y requiere cierta adaptación para poderlo llevar a ser más efectivo. Y cuando la entropía es muy alta, la medida que nosotros queremos implementar, que se creó en el primer mundo y la queremos poner aquí, no funciona. A veces es negativo el efecto, ¿no? Entonces recordemos, si el nivel de entropía es baja, la aplicación es directa. Nosotros podemos aplicarla directamente. Si la entropía es media, requerimos una transferencia tecnológica para adecuarnos a las condiciones locales. Y si la entropía es alta, como en muchos de nuestros casos, ya requiere un análisis complejo del sistema para identificar dónde y cómo intervenir. Y en estos casos es imprescindible involucrar a los profesionales locales. Es decir, viene un experto, yo quiero hacer esto, y los que trabajan en el tema, en este caso la Sutran, los técnicos de la Sutran, los profesionales de la Sutran, tienen que decirle: pero acá esto no funciona, pero habría que hacer esto no se puede hacer acá, las normas no lo permiten, la legislación hay que cambiarla. Ahí requiere un análisis complejo, ¿no? Entonces, los accidentes y sus consecuencias, y ahí entra el problema del transporte público en carretera, se pueden deber a la congestión. Ustedes dirán: ¿y cómo la congestión puede influir en los accidentes del transporte público en carretera? Ahora se los explico. Las demoras, el estrés, el exceso de velocidad, la imprudencia, la infraestructura inadecuada y la falta de control y sanción efectiva. Cuando nosotros hablamos de congestión, por lo general decimos: bueno, si baja la velocidad, los accidentes son más leves. Sin embargo, en el transporte público, especialmente el transporte público interprovincial, todo lo que es congestión y que causa demoras hace que el conductor luego tenga que recuperar el tiempo perdido donde puede correr, y ahí hay exceso de velocidad.
y ahí es donde se matan, o pasan donde no hay visibilidad. Entonces, la congestión, las demoras y el estrés, y la imprudencia y el exceso de velocidad, convivimos con ese problema nosotros en la ciudad. Cuando nosotros vemos en una carretera que un conductor profesional, estamos hablando de un conductor profesional, no vamos a decir este señor no conoce las normas, no sabe que la doble línea amarilla significa no sobrepasar, digamos, ¿no? Sabe que eso es así, digamos, ¿no? Pero ¿por qué él sobrepasa? Porque seguramente él tiene 4 horas para llegar de Lima a Ica, y 1 hora se demoró en salir de la ciudad, y cuando pasa por Chincha se demora media hora más, y todo el tiempo que pierde lo trata de recuperar donde puede recuperarlo. Entonces excede la velocidad o adelanta donde no hay visibilidad. Y eso es más o menos muy común. Y cuando nosotros tenemos conductas que se repiten de este tipo, ese no es el problema de fondo, ese es el síntoma del problema. Y evidentemente cuando se chocan los vehículos, porque los choques frontales son muy fuertes, las consecuencias son desastrosas, digamos, ¿no? Hay muchos muertos. Entonces, si nosotros analizamos el tema como ya un sistema complejo, vemos que si nosotros queremos que el síntoma es exceso de velocidad, conductores de transporte público imprudentes y a veces buses en mal estado. Nosotros queremos hacer lo que hicieron en otros sitios, GPS para controlar la velocidad, supervisar en ruta las condiciones mínimas del vehículo. ¿Y qué pasa? En un sistema complejo, cuando hay mucho desorden, aparecen lo que se llaman propiedades emergentes, es decir, el sistema se resiste a ser controlado. Y en ese caso, por ejemplo, el exceso de velocidad se da, entre comillas, para adelantar, es decir, ellos dicen que estoy adelantando, entonces me lo permite la norma adelantar y constantemente están, se supone, adelantando, excediendo la velocidad. Es una forma de sacarle la vuelta al límite de velocidad, ¿no? Y si nosotros controlamos vehículos, por ejemplo, Sutran controla los vehículos en la red que le corresponde, entonces los peores vehículos, los peores conductores van migrando a las zonas. Algunos van migrando a las zonas donde no se controla. Y peores vehículos en peores vías y con peores conductores tenemos accidentes fuera de la zona controlada. Es decir, el problema se muda a otro lado. ¿Por qué? Porque la legislación nos dice que Sutran solo controla una parte y el otro está en la región, etc., ¿no? Y lo otro que puede aparecer son servicios pirata, con permisos regionales, con vehículos inadecuados. Eso es una propiedad emergente de un sistema complejo. Es decir, yo quiero regularlo si aparece sacándole la vuelta por otro lado, ¿no? Entonces necesitamos hacer un análisis del sistema, ¿no? Control de horarios entre cada origen y cada destino ha dado muy buenos resultados en todos los países donde se ha aplicado. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, un conductor que se iba de Lima a Ica tiene 4 horas para llegar, y ahora se le controla el horario, es decir, a la empresa. Para llegar de Lima a Ica tiene 5 horas. Eso significa que el conductor tiene 1 hora más para hacer el servicio. Y al tener 1 hora más para hacer el servicio no tiene que estar sobrepasando imprudentemente o teniendo exceso de velocidad. Es decir, le sacamos la presión al conductor sobre la velocidad en la ruta. Pero ¿qué sucede si nosotros solo hacemos eso en nuestro medio? Aparece una propiedad emergente, que es que los informales se hacen más atractivos, porque ellos, como no los controlan, siguen a más velocidad, etc., porque no tienen control de horarios. Entonces eso requiere que nosotros nos sentemos a mirar cómo hacemos que este sistema complejo reduzca el desorden o reduzca la entropía, ¿no? Más del 60% de accidentes en carretera es protagonizado por minivan y autos. Es una noticia que salió en Andina. Diferentes autoridades en la red vial a nivel nacional. Es un problema que hay que resolver en algún momento, ¿no? Entonces, análisis como sistema complejo. Los conductores tienen que cumplir con un horario que es imposible si no exceden la velocidad donde es posible o adelantan cuando no hay visibilidad de paso. Ese es el fondo del problema. Que ellos excedan la velocidad no es un problema de educación vial, es que tienen que cumplir con un horario. El ingreso a la ciudad de Lima o el paso por algunas ciudades como por ejemplo Chincha son muy lentos. Todo ese tiempo perdido lo tienen que recuperar en algún momento.
Y como ya les expliqué, en otros países esto se hace con control de horarios, pero tenemos el problema de no tener que castigar al formal y darle beneficios al informal. Eso se tiene que regular, ¿no? Entonces, una de las cosas que se pueden hacer son lo que está pendiente desde hace mucho tiempo, la implementación de los terminales terrestres fuera de la zona central de la ciudad. Por ejemplo, si el vehículo que va a Ica no sale del centro de la ciudad, sino sale de un terminal a las afueras de la ciudad, le estamos quitando presión al transporte público interprovincial porque es la hora que pierde para salir de la ciudad, ¿no? O la ampliación de la autopista para que llegue a Ica sin pasar por las ciudades donde se demora mucho, también le quita presión al conductor. Control de horarios entre origen y destino, incentivos para los formales, es decir, hay que incentivar a los formales, y control y sanción efectiva para los informales. Los formales que además no tengan, por ejemplo, accidentes, cuando pasan por la ruta ya uno no los controla. Entonces tienen posibilidad de hacer más rápido su ruta. A los informales hay que controlarlos permanentemente para hacerlos que sea un servicio más lento y que la gente prefiera el formal, digamos, ¿no? Entonces hay algunas estrategias para hacer eso, ¿no? Participación de los profesionales locales en la implementación de las medidas, siempre que el sistema es complejo, eso es fundamental. No hay que aceptar algo que se hizo en otro sitio sin analizar las condiciones locales, ¿no? Fíjense que hay un ejemplo que muestra cómo la entropía ha sido reducida, por ejemplo, la guerra del centavo del transporte público urbano, es el desorden total. Eso no se arregla con la educación de los conductores. Los conductores no van a cambiar su comportamiento porque llevan 10 cursos o 20 cursos de seguridad vial. Los conductores del metropolitano han cambiado su comportamiento porque ha cambiado el sistema, porque hay infraestructura especial, porque hay rutas troncales y alimentadoras, un nuevo sistema de gestión institucional y empresarial. Es decir, hemos hecho algo para bajar la entropía. El sistema es regulado. Y si nosotros vemos los accidentes, vemos que en el metropolitano, con 167 millones de pasajeros al año, en el 2013 tuvo 3 accidentes. Nosotros vemos en la televisión que en el transporte tradicional hay accidentes todos los días, digamos, ¿no? Falta de control, control sin sanción efectiva o percepción de impunidad. Esto también influye en el comportamiento de las personas, ¿no? Cuando un conductor se pasa el rojo del semáforo y no pasa nada, eso incentiva que se lo pase permanentemente, ¿no? E incentiva al resto también, digamos, ¿no? Y cuando uno se pasa el semáforo y es una intersección y hay un accidente en la intersección, normalmente es fatal, porque el que lo chocan por la puerta pierde siempre, ¿no? Tiene poca disipación de energía la puerta, a diferencia del otro que tiene toda la nariz del vehículo para disipar la energía. Control electrónico de infracciones es algo que se aplica en todo el mundo y es un sistema que funciona cuando lo aplican en cualquier sitio. Y el ejemplo de eso es el Callao. En el Callao se ha puesto, Callao no es el primer mundo, el Callao es prácticamente la misma ciudad y cuando se ha aplicado han habido una reducción de muertes considerable, ¿no? Esto también se hace en carreteras. Si uno controla la velocidad en carreteras y la sanción le llega al conductor y además se le cobra, porque si no se cobra es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces los accidentes y los muertos bajan. Fíjense que cuando hicieron experimentos de 130 a 120 bajaron la velocidad, hubo 12% de reducción de accidentes fatales. Cuando se subió la velocidad de 90 a 105, los accidentes fatales subieron entre 19 y 34%. Y cuando se bajó de 110 a 90, hubo 21% de reducción de accidentes fatales. Es decir, la velocidad tiene una relación directa con los muertos. Y si nosotros ponemos control electrónico, que no depende de personas, sino es un sistema, entonces estamos bien. Las carreteras pasan por zonas urbanizadas o zonas o pueblos. Los niños cruzan entre los vehículos con un riesgo muy alto. También se pueden poner topes electrónicos para que los vehículos que entran a estas zonas tengan una velocidad máxima. Con eso se reduce el riesgo de los accidentes, digamos, ¿no? Esta foto, es una carretera en Colombia, tomé, es muy común estas fotos. Esa es una imprudencia, igual que esta de acá. Fíjense que el camión de la derecha se hizo a un costado porque vio que venía otro, si no el del centro se iba a chocar. Esto que es muy común, no se arregla con
educación vial. ¿Por qué hacen eso permanentemente ahí? Porque no se puede adelantar a los vehículos lentos por un trayecto muy largo, porque la carretera no lo permite, no hay visibilidad. Y lo único que ponen en la vía es peligro a 100 metros curva de alta accidentalidad. Aquí se le está pasando toda la responsabilidad al conductor, y eso no baja la entropía del sistema. Cuando uno se choca frontalmente con un vehículo menor, el vehículo menor evidentemente va a desaparecer. No hay sistemas de seguridad pasiva que puedan aguantar un choque de ese tipo. En algunos países se toman medidas de bajo costo y se ponen sonorizadores para evitar que ocurra esto cuando el conductor se está quedando dormido, es decir, el conductor se va a salir y se va a meter al otro carril y vibra el vehículo y toma nuevamente el control, o cuando se va a ir por la berma, digamos, ¿no? También el uso de la tecnología. Vehículo que quiere adelantar y está migrando atrás del vehículo, que viene otro y no puede adelantar, digamos, en vez de estar saliendo para ver si viene el vehículo, ¿no? Pero lo más efectivo en carreteras donde no se puede adelantar y que no es posible tener una autopista de 2 carriles por sentido, porque es caro y no lo justifica la cantidad del tráfico, es lo que se llama las carreteras 2+1. Es decir, que hay 3 carriles, 2 en un sentido y 1 en el otro, y se van alternando. Ahí, por ejemplo, hay 2, entonces los vehículos pesados son adelantados por los vehículos, y luego esta facilidad se le da al otro extremo. Eso significa que un conductor que encuentra un vehículo pesado sabe que pronto encontrará un sitio donde lo puede adelantar y no está haciendo maniobras imprudentes. Cuando se construyó esto, 90% de reducción en accidentes fatales. Fíjense el nivel de reducción que tiene esto, ¿no? Ahí vemos justo el cambio. Vienen de 1, entran a 2, este que viene de 1 pasa a 2. Por eso se llama 2+1. Se tienen 3 carriles y se van compartiendo para poder hacer el adelanto, ¿no? Luego vienen los bordes seguros. Cuando un vehículo se queda de esa forma, uno dice, bueno, el conductor se quedó dormido, el conductor excedió la velocidad, el clima hace que el vehículo patinó, etc. Este tuvo suerte de no irse abajo, digamos, ¿no? Este no tuvo tanta suerte, se fue abajo. Cuando eso ocurre, es porque no existe seguridad en la carretera. Cuando nosotros ponemos un guardavía como el que se ve ahí, el vehículo viene, impacta el guardavía lo contiene, disipa energía y luego regresa a la vía con una velocidad muy baja. Eso significa una diferencia enorme de este vehículo que se fue a 100 metros abajo y se murieron todos, a sencillamente reparar el vehículo porque tiene un roce en la carrocería, digamos, ¿no? Pero el otro tema es, fíjense, que la zona azul es, digamos, la zona de influencia. En esa zona azul o celeste no debería haber ningún obstáculo duro, y además esto funciona como un cinturón de seguridad, es decir, para que el vehículo sea contenido en los extremos tiene que haber guardavía de apoyo. Si uno calcula la longitud, más o menos salen unos 40 metros de longitud mínima para proteger un vehículo. Aquí vemos en la fotografía de la izquierda que los postes están más allá de la deflexión dinámica, es decir, el vehículo se mueve, regresa, pero no choca con los postes. Y allá vemos una carretera donde el guardavías está a 20 centímetros del punto duro. Si el vehículo choca, el vehículo se mueve, impacta nuevamente con el punto duro, es decir, el guardavías no cumple su función. Tiene que poder deformarse. Y así como funciona para un auto, también funciona para un camión. Estas son secuencias de cómo un bus de 13.000 kilos a 70 kilómetros por hora impacta un guardavía a 20 grados, el guardavías lo contiene, disipa energía y luego lo regresa a la vía. Si el vehículo pasa por encima del guardavías, significa
que no está bien hecha o sea, la altura es inadecuada, digamos, ¿no? Si el guardavías se introduce en el vehículo, es poca contención. Ahí mata a todo el que encuentra, digamos, ¿no? O sea, un guardavías se pone para aminorar el daño que hubiese ocurrido si no estuviera el guardavías. Si va a ser peor, es mejor no ponerlo, digamos, ¿no? Y les decía, el guardavías debe tener más o menos unos 40 metros. Aquí, ¿cómo hace para contener, disipar, redireccionar? Es un chiste de guardavías, digamos, ¿no? O ahí el guardavías está justo después del punto duro y pegado. Tampoco va a funcionar, digamos, ¿no? O este que pusieron también unos guardavías muy chiquititos. Y recuerden, cuando un vehículo se cae, hay un costo. Aquí murieron 22 personas. Esa es una externalidad que la asumen los usuarios. ¿Cuándo nosotros debemos pasar de gasto a inversión? ¿Por qué consideramos que poner infraestructura de seguridad en las pistas es un gasto o es una inversión? Fíjense este estudio que se hizo para decidir cuánto cuesta un accidente fatal, teniendo en cuenta 11 factores: daño a la propiedad, lucro cesante, pérdida de producción del hogar, gastos médicos, servicios de emergencia, demora en los viajes, rehabilitación profesional, costos en el lugar de trabajo, costos administrativos, costos legales y dolor humano. 3.246.000 cuesta una vida. Cuando se cayeron 22, son más o menos 70 millones de dólares. Con 70 millones de dólares, ¿cuántos guardavías puedo poner en la carretera? Cuando los países ponen un costo a la vida, inmediatamente aparece otra forma de tratar los accidentes. Este es un accidente en España donde hubo exceso de velocidad. El conductor se salió, excedió la velocidad, murió, pero hubo un juicio y los peritos demostraron que si hubiera habido un guardavías, el accidente no hubiese sido fatal. Entonces, hay una causalidad jurídica adecuada, dice aquella, relevante para el derecho, y no solamente la causa inmediata que fue el exceso de velocidad. Y aquí el concesionario tuvo que pagar por el accidente, ¿no? Normalmente, si el conductor tiene también parte de la culpa, paga la diferencia entre un accidente fatal y un accidente leve, que es un montón de dinero, digamos. 2 minutos, señor Dexter. Cuando además hay este costo, aparecen empresas muy grandes de abogados que defienden: no pagas hasta que ganas, no pones un centavo de tu bolsillo. Es decir, hay unas firmas muy grandes que tienen peritos, etcétera, van, defienden, y cuando sale la sentencia le dan una parte a la familia y una parte para al que ha hecho el análisis, digamos, ¿no? Esto hace que la gente no atropelle en un crucero peatonal, porque inmediatamente le cae una demanda por el valor que cuesta un accidente fatal. Esto hace que las concesionarias tengan que poner seguridad en las vías, porque cada vez que se muere alguien por no tener barrera, a él lo denuncian. Y si no está concesionado, lo denuncian al ministerio que esté a cargo, digamos, ¿no? Y la seguridad como inversión justamente sale de ahí. Si nosotros consideramos 3 millones de dólares para cada persona, todas las carreteras en España tienen guardavías para evitar los puntos duros, digamos, ¿no? Para acabar, conclusiones. No inventemos la rueda en los casos de baja entropía. Lo que funciona en otros países también funcionará en el nuestro. Adaptemos las soluciones a nuestras condiciones locales en caso de entropía media. Es necesario un análisis de sistemas complejos en casos de alta entropía, y la participación de los expertos locales es fundamental. Y también quiero resaltar la importancia de considerar el costo de la pérdida de una vida humana, que es lo que permite pasar de gasto a inversión en seguridad vial. Cuando hay un precio por la vida que se pierde, todo lo que se hace en seguridad vial termina siendo una inversión y ya no un gasto.
o que ahora dicen, no pongo esto porque se encarece la carretera, no pongo lo otro porque es muy caro. Es muy caro porque la vida no cuesta nada, digamos, ¿no? Pero el día que tenga un precio, todo será una inversión. Muchas gracias.